Estoy en playa. Yo te sabe, adelante. Ya sí, esta presentación está Perfecto. siendo grabada. Bueno, como le estaba diciendo, vamos a hablar de... oh, ok. Entonces, los puntos que se van a tratar relacionados con el tema es una pequeña introducción, momento de referencia al trasplante, el proceso de evaluación, la evaluación inicial del potencial receptor, la evaluación adicional con respecto a las condiciones del paciente, la evaluación de factores de riesgo relacionados con las características específicas del paciente y la etiología de la enfermedad renal crónica a la evaluación del trasplante. De manera de introducción, podemos decir que el trasplante de riñón es el tratamiento de elección para aquellos pacientes que tienen enfermedad renal en etapa terminal. El trasplante de riñón exitoso mejora lo que es la calidad de vida y reduce lo que es el riesgo de mortalidad para la mayoría de los pacientes en comparación con aquellos que están en diálisis de mantenimiento. Los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal a menudo tienen comorbilidades significativas. Por lo tanto, es importante lo que es una evaluación cuidadosa para detectar aquellas enfermedades coexistentes, aquellos receptores potenciales para el trasplante, que puedan afectar aquellos el riesgo perioperatorio, también la supervivencia después del trasplante, así como la candidatura al trasplante. Como dije anteriormente, la evaluación debe de ser eficiente y rentable. El trasplante debe de discutirse en todos los pacientes con enfermedad renal crónica irreversible. La atención de la enfermedad renal crónica, la atención de la diálisis, la atención del trasplante son interdependientes. El riesgo cardiovascular es un determinante importante de mortalidad post-trasplante y aumenta incluso en aquellos que presentan enfermedad renal crónica en estadios tempranos. Aquellos pacientes que están interesados para el trasplante y que no tengan alguna contraindicación en ese momento conocido, debe de remitirse a lo que es un programa de trasplante cuando la tasa de filtración glomerular sea menor de 30 mililitros por minuto. Aunque no se indica ninguna forma de reemplazo renal en este nivel de función renal, la derivación temprana nos permite, nos da tiempo para lo que es una evaluación completa y claro está, para intervenir aquellas contraindicaciones relativas que sí son necesarias antes del trasplante. Por lo tanto, así permite al candidato explorar sus posibles opciones de donante de manera oportuna y facilita también a un trasplante antes de necesitar la diálisis. Se ha demostrado de manera convincente en algunos estudios que mejora la supervivencia del injerto y del paciente antes del trasplante. Las tasas de supervivencia del injerto a 5 y 10 años son entre un 20 y un 30% en pacientes que no recibieron diálisis o con menos de 6 meses en terapia de diálisis que en aquellos que recibieron más de 2 años de diálisis antes del trasplante. Por lo tanto, el beneficio del trasplante preventivo es probablemente el resultado de evitar las consecuencias cardiovasculares a largo plazo. Es una pequeña, o sea, con respecto a las contraindicaciones del trasplante que anteriormente se mencionó en la conferencia del lunes pasado, mencionándolo con respecto a la malignidad reciente o metastásica, la infección actual no tratada, incumplimiento del tratamiento recalcitrante, enfermedad psiquiátrica que deteriora el consentimiento y la adherencia al tratamiento, el abuso de drogas, también la oxalosis primaria y la hipotensión crónica no corregible. Ahora, el momento óptimo del trasplante no se conoce con certeza. Los pacientes no deben de someterse a un trasplante de riñón hasta que la función renal se haya deteriorado. Este nivel absoluto aún sigue sin estar claro, pero debe de representar un grado de función renal no asociado con signos y síntomas de uremia. Por lo tanto, el trasplante con niveles más altos de función renal no confiere en lo que son resultados superiores con el trasplante a niveles más bajos. Por lo tanto, las pautas del consenso de la Sociedad Canadiense de Trasplante del 2005 sugirieron que el trasplante no debe de realizarse a menos que la tasa de filtración glomerular sea de menos de 20 mililitros por minuto
y que haya evidencia de deterioro, por lo menos en un periodo de 6 a 12 meses. Pero se puede hacer una excepción en el caso que se debe de realizarlo, se esté considerando lo que es la combinación de trasplante de órganos sólidos renales y no renales. En cuanto a la educación del paciente, la educación del paciente es el núcleo del proceso. La evaluación del trasplante implica no solo lo que es una evaluación médica, sino la evaluación por parte del paciente de la opción de trasplante y su bienestar. Por lo tanto, esto no debe de ser una carrera de obstáculos para el paciente. Se debe de alentar a todos los posibles candidatos a trasplante a asistir a lo que es una sección informativa, donde se le va a decir, se le va a orientar con respecto a los riesgos de la operación, el procedimiento quirúrgico, los efectos secundarios de los riesgos de la inmunosupresión, y se le debe de explicar la naturaleza del rechazo, claro, en términos llanos, el mayor riesgo de infección, la morbidad y la mortalidad, junto con los factores de riesgo de los donantes, particularmente aquellos que están asociados con donaciones fallecidas. Este es un algoritmo con respecto al proceso de evaluación del candidato a trasplante. Podemos ver que es referido para el trasplante. Inicia una sección informativa, como dije anteriormente. ¿Se considera todavía como candidato? Sí. ¿Tiene alguna barrera? No. Pues entonces se procede a lo que es a la evaluación. Si existe una barrera, se debe de evaluar. Y si esa barrera pues es removida, o sea, eliminada, pues se procede a lo que es la evaluación. Ahora, si el paciente, luego de la sección informativa, no rechaza esta parte, pues se inicia lo que es la diálisis cuando sea necesario. Los riesgos y beneficio del trasplante deben de explicarse durante la sección inicial, como dije anteriormente, porque algunos pacientes pueden o sea, no deciden continuar con respecto al procedimiento del trasplante. Por lo tanto, debe de evitarse la necesidad de una evaluación costosa que requiera mucho tiempo. Por lo tanto, hay algunas contraindicaciones para el trasplante que son absolutas y muchas son relativas y están determinadas por la política y la experiencia local. Por ejemplo, hay algunos programas que excluyen a aquellos pacientes con obesidad mórbida o aquellos que continúan fumando a pesar de que se les pide de que los dejen. Las actitudes varían según el trasplante, o mejor dicho, en aquellos pacientes ancianos, ya que el grado de enfermedad cardiovascular en estos pacientes se considera aceptable para los candidatos a trasplante. Los pacientes no deben deben de tener, mejor dicho, una segunda opinión si consideran que el programa, las recomendaciones no es razonable o inaceptable para ellos. Idealmente, los candidatos de trasplante que no están sensibilizados y tienen donantes vivos, motivados, tienen compatibilidad ABO, tienen un cross-match negativo y están disponibles para donar, perfecto. Ahora, si estos no tienen un donante vivo disponible, los pacientes no tienen otra opción que esperar un trasplante de donante fallecido. Aunque algunos pacientes, para acortar su espera, deciden entonces aceptar un órgano de menos calidad. Aquellos pacientes con hepatitis C, en ausencia de cirrosis hepática, pueden optar lo que es un riñón de un donante fallecido con hepatitis para así acortar su tiempo de espera. Y el tratamiento de la hepatitis C, pues sigue poco después del trasplante. En el caso de que un donante potencial esté disponible, pero hay una incompatibilidad para ABO, una incompatibilidad ABO-HLA, pues se debe de evaluar otro donante vivo. Ahora, si existe o hay una disponibilidad de donante vivo, pero aparentemente es incompatible, pueden estar disponibles lo que son protocolos innovadores, pero los programas de donación cruzada son los elegibles. Ahora, en cuanto a la evaluación inicial,
podemos decir que consiste en una historia clínica detallada, un examen físico minucioso, una evaluación funcional, psicosocial, pruebas de laboratorio, también estudios de imagen. Y el propósito de esta evaluación es identificar aquellas comorbilidades que pueden afectar lo que es la supervivencia después del trasplante, determinar si el trasplante es técnicamente factible y puede guiar incluso la inmunosupresión post-trasplante. Las comorbilidades que acortan significativamente lo que es la supervivencia pueden hacer que un candidato no sea elegible para el trasplante, debido a que la disminución en el beneficio absoluto de la supervivencia conferido por el trasplante. Debemos de buscar en la historia clínica lo que es la etiología de la enfermedad renal crónica, el riesgo de recurrencia, por lo tanto, el informe de la biopsia debe de informarse. Historia de enfermedad renal hereditaria o familiar, y más si la donación de riñón relacionada es una opción. Posibles riesgos de sensibilización, me refiero a antecedentes de transfusiones previas, embarazos previos, trasplantes previos, antecedentes cardiovasculares, historia de diabetes, antecedente de cáncer previo o activo, historia de infecciones activas, historia de inmunizaciones, antecedentes de enfermedad pulmonar, también antecedentes de enfermedad ulceropéptica, colelitiasis, enfermedad del colon o del hígado, antecedentes del estado de hipercoagulabilidad. O sea, investigar si el paciente o la paciente ha tenido aborto espontáneo recurrente, trombosis arterial, trombosis de la fístula. Historia de gamapatía monoclonal, historia de disfunción de vejiga, antecedentes de trastornos psiquiátricos y trasplante previo. En este caso del trasplante previo, nosotros debemos de tener una evaluación minuciosa. Bueno, en todo, pero en este caso nosotros debemos de investigar cómo fue el curso de trasplante anterior, las causas del injerto, si el paciente tuvo una adherencia a la medicación y si tuvo complicaciones previas del trasplante. En cuanto al examen físico, como dije anteriormente, se debe de realizar detalladamente. Las características importantes son lo que es una evaluación del índice de masa corporal, que más adelante lo voy a mencionar, la auscultación por soplos carotídeos, la evaluación de los pulsos bilaterales femorales y también pedal. En cuanto a la evaluación psicosocial, todos los pacientes o posibles receptores de trasplante deben de someterse a una evaluación psicosocial para identificar problemas de comportamiento social, financiero, que puedan influir en cuanto al cumplimiento y los resultados, incluso después del trasplante. La no adherencia a la medicación comprobada, o sea, y las barreras psicosociales que no pueden ser superadas en ese momento, pueden tener repercusión en cuanto a la adherencia después del trasplante. Incluso son contraindicaciones relativas para el mismo. Los pacientes que tienen abuso de alcohol, de drogas, aquellos que no llevan un cumplimiento en el tratamiento de diálisis, deben de ser rehabilitados antes del trasplante. Dado los altos costos de la terapia inmunosupresora, pues deben de revisarse lo que son los recursos financieros, la cobertura del seguro para cada candidato a trasplante, ya que si existe alguna barrera financiera, pues es muy probable que entonces el trasplante no sea factible. Entonces, en cuanto a los estudios de laboratorios, debemos de realizar hemograma, BUN, creatinina, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, tiempo sanguíneo, PTH, hemoglobina glucosilada, prueba de embarazo, y en dado caso, bueno, en la prueba de embarazo, claro está, en mujeres en edad fértil. Ahora, si se descubre que la posible receptor está embarazada, pues la evaluación adicional, que más adelante voy a mencionarlo con respecto a las comorbilidades que se hayan, o que el paciente esté presentando, mejor dicho, pues generalmente se aplaza hasta después que se complete el embarazo. Realizarle serología para varicela, sarampión, papera y rubeola. Sí, se descubre que el potencial receptor no es inmune a estas enfermedades comunes de la infancia,
y si no tiene contraindicaciones para las vacunas con virus vivo, debe de vacunarse antes del trasplante. Realizarse serología para VIH, sífilis, títulos para toxoplasma, histoplasmosis, aquellos que son endémicos, examen de orina y también un urocultivo. Ahora, ¿cuáles otros estudios podemos realizar? Bueno, una prueba de tuberculosis, prueba de tuberculina, ensayo de liberación de interferón gamma, una radiografía de tórax para excluir una tuberculosis latente o activa. También pacientes mayores de 50 años, pues se le debe de realizar estudios de colonoscopía para la detección de CA colorectal. A aquellos hombres mayores de 50 años, pues se le debe de realizar una PSA, examen rectal digital para detectar un CA de próstata. Las mujeres de 21 a 65 años de edad, pues se le debe de realizar un Papa Nicolau y de BPH para así detectar SA de cuello uterino. Las mujeres mayores de 40 años se le debe de realizar una mamografía para detectar un CA de mama. Ahora, si la posible receptora tiene historia familiar de primer grado con CA de mama premenopáusica, pues se le debe de realizar la mamografía a los 35 años. Ya en cuanto a la evaluación adicional, aquí vamos a evaluar las comorbilidades que presente el paciente. Ahora, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte después del trasplante de riñón. Incluso es una causa importante de mortalidad en pacientes en lista de espera. Los pacientes con enfermedad renal cardíaca conocida o alto riesgo de enfermedad cardíaca son elegibles para el trasplante, pero requieren lo que es una evaluación cuidadosa. Algunos centros consideran algunas contraindicaciones relativas para el trasplante, como son los síntomas progresivos de angina, que no sean susceptibles a angioplastía o a cirugía de derivación, antecedentes de infarto de miocardio en los últimos 3 a 6 meses, o una enfermedad arterial coronaria severa conocida que no sea susceptible de intervención. La miocardiopatía isquémica grave, una FEBI menor de 30%, es una contraindicación relativa para trasplante. En estos pacientes se le ofrece lo que es un trasplante combinado de riñón y corazón. Los pacientes con miocardiopatía no isquémica y que no tenga otra comorbilidad significativa pueden ser candidatos para trasplante de riñón solo después de consultar a un especialista, o sea, una evaluación cardiovascular. Incluso la miocardiopatía puede revertir o mejorar después del trasplante de riñón. La evaluación comienza, como dije, con una historia clínica, un examen físico, un electrocardiograma y también una radiografía de tórax. Por ejemplo, en UpToDate ellos sugieren una evaluación adicional dependiendo del perfil de riesgo del paciente. Ellos evalúan la cardiopatía isquémica y la disfunción ventricular izquierda. En pacientes sintomáticos de bajo riesgo, pacientes sintomáticos en quienes las pruebas no invasivas son negativas, en terapia apropiada con resultados angiográficos que muestran enfermedades no críticas y, claro está, o que se hayan realizado intervenciones exitosas. Esta sociedad, pues ellos sí reconocen a estos pacientes para trasplante de riñón. La mayoría de los programas de trasplante utilizan pruebas no invasivas para detectar enfermedad arterial coronaria, aunque algunos prefieren directamente lo que es la angiografía coronaria. Todavía no hay datos disponibles para evaluar la efectividad de técnicas de detección más costosas, por ejemplo, el SPECT, el PET o la tomografía computarizada. Tanto el ecocardiograma de estrés con dobutamina como el dipiridamol tienen sensibilidades similares en cuanto a la detección de enfermedad arterial coronaria en los pacientes con enfermedad renal terminal. Los pacientes que tienen lesiones críticas
probablemente deben de someterse a una corrección con cirugía de revascularización coronaria, una angioplastía o una colocación de stent antes del trasplante. Aquellos que tienen una enfermedad arterial coronaria grave, no corregible, es una contraindicación para el trasplante de riñón. No está claro cuál es el cribado, o sea, en aquellos pacientes asintomáticos antes del trasplante. Por lo tanto, ellos no saben si todavía proporciona algún beneficio en estos pacientes. Ellos sí evalúan el enfoque para la evaluación de enfermedad arterial coronaria en receptores potenciales de trasplante en aquellos pacientes que ellos consideran alto riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes con angina de pecho, cardiomiopatía, con una febris reducida, una diabetes mellitus tipo 1 con nefropatía diabética o una prueba de estrés positiva, no invasiva. Estos se refieren a cardiología y posiblemente se realice entonces una angiografía. Entonces, aquellos pacientes que no... Estos mismos pacientes que mencioné anteriormente, de la cardiomiopatía con febris reducida, de la diabetes mellitus tipo 1 con nefropatía diabética, estos mismos pacientes, si no presentan síntomas, entonces la decisión de realizar una prueba de detección no invasiva se basa por ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, la edad mayor de 60 años, la diabetes mellitus, la hipertensión, dislipidemia, enfermedad vascular periférica, la historia de una enfermedad arterial coronaria y un ciclo de diálisis mayor de 1 año. Ellos consideraron de que los pacientes que tengan o tienen menor de 3 factores de riesgo se consideran bajo riesgo para enfermedad arterial coronaria. Y en general no se selecciona estos pacientes para realizar pruebas no invasivas. Ahora, aquellos pacientes que tienen más de 3 factores de riesgos, pues, y claro, si son diabéticos y tienen una enfermedad vascular periférica, tienen un riesgo intermedio para enfermedad arterial coronaria, y se examina a esos pacientes con prueba no invasiva, como un eco de estrés con dobutamina, o una perfusión, o un estudio de perfusión miocárdica. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, la disfunción ventricular, estos pacientes deben de someterse a un ecocardiograma. Los pacientes con disfunción diastólica se ha asociado con peores resultados después del trasplante. Incluso en un estudio que se realizó en 119 receptores de trasplante de riñón con una media de 4.3 años, la hipertrofia ventricular izquierda y también el volumen auricular izquierdo elevado antes del trasplante se asociaron con una supervivencia reducida después del trasplante. En cuanto a la enfermedad vascular, cerebrovascular y periférica, se ha demostrado que el trasplante renal exitoso reduce el riesgo de enfermedad vasculocerebral. Los factores de riesgos identificados para la enfermedad cerebrovascular post-trasplante incluyen antecedentes de enfermedad cerebrovascular pretrasplante, edad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Los pacientes que hayan sufrido entonces eventos vasculares y tienen déficits neurológicos irreversibles, pueden que no sean candidatos para la realización de trasplante, o sea, tienen riesgos perioperatorios. Los pacientes con antecedentes de enfermedad vasculocerebral o ataques isquémicos transitorios deben de ser evaluados por un neurólogo y realizar lo que es un Doppler carotídeo. Y si en dado caso se debe de realizar lo que es una cirugía carotidia, pues debe de realizarse antes del trasplante. Los pulsos femorales y pulmonares bilaterales deben de evaluarse cuidadosamente, particularmente en aquellos que tienen, que son diabéticos, tienen enfermedad cardiovascular, antecedentes también de enfermedad vascular periférica, la enfermedad arterial ilíaca bilateral severa,
aquellos que tienen, o en extremidades inferiores, aneurisma abdominales grandes, no son candidatos para la intervención, o sea, están contraindicados totalmente. Aquellos pacientes con diabetes, antecedentes de claudicación o pulsos periféricos deficientes en el examen, las opciones para evaluar la vasculatura incluyen estudio de Doppler, asimismo como una radiografía, una tomografía de abdomen y pelvis no contrastada para examinar la clasificación ilíaca. Esto de la clasificación ilíaca es importante, ya que se asocia a un mayor riesgo de amputación, y más si el paciente es diabético, isquemia del alma injerto y una morbilidad significativa y una baja supervivencia del paciente. En cuanto a la malignidad, los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal tienen un riesgo mayor de cáncer en comparación con la población general en todos los grupos. Este riesgo es relativo en pacientes menores de 35 años y disminuye gradualmente a medida que aumenta la edad. La mayoría de las clínicas, de las guías clínicas, generalmente sugieren un periodo libre de recurrencia, por lo menos de 2 a 5 años, para la mayoría de los pacientes con antecedentes de cáncer. Por ejemplo, se recomienda que aquellos pacientes que tienen CA de mama con afectación ganglionar, enfermedad bilateral o histología inflamatoria, esperar por lo menos que esté libre en 5 años, o sea, durante 5 años. Carcinoma colorectal, se habla de 5 años también. Antecedentes de un CA de células escamosas de alto riesgo de piel sin invasión perineural, se debe de esperar 2 años. Y aquellos que tienen invasión perineural y se han en un estado en terapia, en radioterapia, de 2 a 3 años. Y aquellos pacientes que tienen un CA vasolateral de piel escamosa, aquellos que tienen un melanoma in situ, también un CA de vejiga in situ, y todos los tumores de papilares no invasivos de vejiga, no necesariamente se tiene que tener un tiempo de espera. En cuanto a las infecciones, el paciente debe de estar libre de toda infección activa antes del trasplante. Se debe de detectar tuberculosis, o sea, realizándose una radiografía, una prueba cutánea de tuberculina, un ensayo de liberación de interferón gamma. Entonces, en dado caso, pues debe de evaluarse y tratarse antes de someterse a un trasplante. Las infecciones dentales deben de tratarse también antes del trasplante. La mayoría de los centros excluyen a los pacientes que dan positivo para VIH. En la exposición pasada se habló con respecto a aquellos pacientes especiales. Dentro de eso estaba el paciente con VIH y aquellos con incompatibilidad ABO. Sabemos que el paciente con VIH, por su mismo estado de inmunosupresión, pues son más propensos a infecciones oportunistas. Y claro, la terapia de inducción, como se dijo anteriormente, con inductores prolongados de linfocitos, pues no se recomienda. También se debe de realizar lo que son las pruebas serológicas para citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de hepatitis B, C. Y también en cuanto a la nefropatía asociada con el poliomavirus BK, pues debe de esperarse hasta que la replicación viral en plasma esté ausente. Bueno, en los receptores de trasplante deben de inmunizarse contra la gripe, el neumococo, la hepatitis B, la varicela, si el anticuerpo es negativo. Ahora, se debe de contemplar lo que es la vacunación para hemófilos influenzae y meningococo, aquellos pacientes asclénicos y que puedan requerir terapia con eculizumab. En cuanto a la enfermedad gastrointestinal, existen ciertas enfermedades que deben de corregirse antes del trasplante.
En este caso, como dije anteriormente, la enfermedad gastrointestinal, en cuanto a la diverticulitis, esta es la causa más frecuente de perforación del colon en receptores de trasplante de riñón. Existe una alta prevalencia de diverticulosis en pacientes en diálisis y especialmente en pacientes que tienen una enfermedad poliquística del adulto. La mortalidad de perforación colónica es alta, pero la incidencia de perforación después del trasplante todavía es incierto. Incluso se habla de algunas literaturas que está estable durante muchos años. En cuanto a la enfermedad úlceropéptica, pues debe de tratarse adecuadamente, realizándose estudios endoscópicos antes del trasplante. Y con respecto a la colelitiasis, pues estos pacientes que tienen antecedentes de colecistitis o colelitiasis deben de someterse a una evaluación previa al trasplante con una sonografía. Claro, eso está dentro de lo que es la evaluación inicial del paciente. Se debe de identificar la presencia de colelitiasis y se debe de considerar la colecistectomía más en estos pacientes diabéticos asintomáticos. Y se recomienda también en todos los pacientes, claro, sintomáticos, ya que es una fuente de morbilidad considerable. Siguiendo con la enfermedad gastrointestinal, en cuanto a la pancreatitis, debemos de indagar si tiene una historia previa antes del trasplante de pancreatitis, ya que este puede aumentar el riesgo de pancreatitis post-trasplante y esta tiene una alta morbilidad. Los pacientes que han presentado pancreatitis pueden ser más propensos de desarrollar diabetes post-trasplante y estos deben de orientarse, se le debe de advertir. Y tanto la prednisona como la atropina se han implicado en la etiología de la pancreatitis. Existen otros factores contribuyentes, como son los trastornos de los lípidos, la colelitiasis, el alcohol, y como dije anteriormente, deben de abordarse antes del trasplante. Y la hepatitis activa y enfermedad hepática crónica, aquellos pacientes con fibrosis, luego evidenciado, ¿verdad?, por una biopsia hepática, y aquellos que tienen parámetros clínicos pueden que no sean candidatos adecuados para un trasplante de riñón solo. Por lo tanto, debe de considerarse y hablar con el paciente con respecto al trasplante combinado de hígado y riñón. En cuanto a la enfermedad pulmonar, los riesgos quirúrgicos asociados con la enfermedad pulmonar incluyen lo que es la sobrecarga de líquido, la dependencia del ventilador, también las infecciones. Los pacientes con apnea del sueño, enfermedad pulmonar conocida, deben de realizarse lo que es una función pulmonar. Aquellos pacientes con enfermedad pulmonar crónica dependiente de oxígeno, contraindicados para el trasplante. Aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también con enfermedad restrictiva deben aumentar lo que es la mortalidad y también puede llevar a lo que son complicaciones infecciosas. Y pacientes con hipertensión pulmonar irreversible no son candidatos tampoco para trasplante. En cuanto a la evaluación urológica, un tracto urinario inferior a normal puede ser una barrera para un trasplante exitoso. Por lo tanto, se le debe de realizar una uretrocistografía misional con o sin urorinamio. Aquellos pacientes que tienen disfunción, sustitución o aumento de vejiga, historia de infecciones de vías urinarias recurrentes, pielonefritis o reflujo, o algunos hallazgos que nosotros consideramos que no son concluyentes en la sonografía que se le haya realizado en la evaluación inicial. También se le puede realizar lo que es una cistoscopía para aquellos pacientes con síntomas obstructivos, una uroflujometría para la medición de la orina postmisional. En cuanto a la nefrectomía, esto está mayormente asociado, aunque voy a decir más adelante cuáles son
estos casos que se le debe de realizar una nefrectomía antes del trasplante. Pero la mayoría de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, por enfermedad renal poliquística, no necesariamente van a requerir lo que es una nefrectomía renal nativa antes del trasplante. Sí, algunos pacientes pueden beneficiarse de lo que es la nefrectomía uni y bilateral para reducir lo que es el sangrado sintomático o las infecciones recurrentes. A veces esos riñones poliquísticos son tan grandes que pueden ocupar lo que es el cuadrante abdominal inferior y es posible que se necesite extraer para dejar un espacio para el trasplante. Por lo tanto, estos pacientes con enfermedad renal crónica, con poliquitosis renal, que aún estén en diálisis, se debe hacer lo posible para lograr un trasplante preventivo. Ok, estas son algunas indicaciones de la nefrectomía antes del trasplante. Los riñones nativos son la infección crónica del parénquima renal, cálculos infectados, una proteinuria masiva, hipertensión intratable, una enfermedad renal poliquística, una enfermedad quística renal adquirida y reflujo, ¿verdad?, que esté infectado. En cuanto a la osteodistrofia renal y enfermedad ósea metabólica, estos pacientes sabemos que tienen múltiples trastornos óseos. Incluyen lo que es un hiperparatiroidismo secundario, osteomalacia, enfermedad ósea amiloide, que está relacionada con la diálisis. Y el trasplante renal exitoso es el mejor tratamiento para la mayoría de estos casos. La persistencia del hiperparatiroidismo después del trasplante es común. Incluso algunos o la mayoría de los receptores tienen niveles de PTH en el momento del trasplante y más del 30% pueden o continúan teniendo este trastorno 3 años después del trasplante. La duración del tiempo de diálisis y también la intensidad del hiperparatiroidismo antes del trasplante se correlaciona con la gravedad del hiperparatiroidismo post-trasplante. La hipercalcemia se considera un marcador más común del hiperparatiroidismo después del trasplante y los pacientes con esta entidad de hiperparatiroidismo persistente que no responden a lo que es una terapia médica o aquellos que tienen un adenoma pueden necesitar lo que es una paratiroidectomía antes del trasplante. En cuanto al trasplante en el pacientes de edad avanzada, la evaluación en cuanto a la candidatura del trasplante en pacientes con edad avanzada es un desafío. La mayoría de los pacientes de 70 años es el segmento más rápido en cuanto a la población con pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en todo el mundo. La gran mayoría no se considera candidatos para el trasplante. No existe un límite de edad superior formal en estos pacientes y se han descrito incluso resultados exitosos en pacientes octogenarios. Los pacientes mayores pueden que tengan riesgo de infecciones, malignidad relacionada con la inmunosupresión. Incluso el metabolismo de estos fármacos puede retrasarse en el envejecimiento. Los datos de los Estados Unidos muestran que los pacientes mayores de 60 años se consideran candidatos apropiados para el trasplante y reciben un trasplante renal. Sobreviven incluso más que los pacientes de diálisis y tienen una mejor tasa de supervivencia que los pacientes que permanecen en la lista de espera de trasplante. En cuanto a la fragilidad, está asociado, ¿verdad?, con el tema que la parte que acabo de mencionar. El 94% se asocia a una función retardada del injerto. El 61% se asocia a reingreso
hospitalario temprano y también a un riesgo de muerte. A pesar de esa fuerte asociación, no hay un consenso acerca de la evaluación del posible receptor del trasplante y cómo hacerlo, dada que la edad cada vez es mayor en los receptores de trasplante de riñón. Por lo tanto, se piensa que se debe de realizar una evaluación funcional e integral del mismo. Entonces, los componentes de fragilidad podemos mencionar el encogimiento, debilidad, agotamiento, una baja actividad y también la velocidad en cuanto a la caminata lenta. En cuanto a la obesidad, aquí la malnutrición en el momento de la diálisis es un fuerte predictor de mortalidad a corto y a largo plazo, mientras que un índice de masa corporal elevado, o sea, alto, se ha asociado con una reducción de mortalidad en los pacientes de hemodiálisis. Este fenómeno se le llama o se le denomina epidemiología invertida. Ahora, los pacientes que se van o los pacientes que se van a trasplantar, pues aquí la epidemiología inversa va a haber una reversión, porque la obesidad mórbida es un factor de riesgo importante para los receptores de trasplante. Incluso hay algunos centros de trasplante que lo consideran como un criterio de exclusión. Algunos pacientes obesos, mayor de 30 kilogramos, pues se recomienda lo que es la pérdida de peso antes del trasplante. Pero todavía no hay un dato que demuestre un beneficio de esta intervención. Hay incluso algunos centros de trasplante que excluyen a pacientes que tienen una obesidad mórbida, o sea, con un índice de masa corporal de 35 a 40. Incluso se refiere para la cirugía de pérdida de peso. En cuanto a los pacientes altamente sensibilizados, el número de pacientes muy sensibilizados, o sea, un PRA mayor de 80% en lista de espera del trasplante renal está creciendo. La dificultad para encontrar una pareja compatible para los pacientes muy sensibilizados se ha encontrado, o sea, es una cifra bastante baja, o sea, de trasplante. La última década se ha visto un crecimiento significativo en los protocolos de desensibilización, que son dirigidos a reducir lo que son los títulos de anticuerpos anti-HLA. Como se dijo anteriormente, estos anticuerpos son el resultado de trasplantes previos fallidos, embarazos múltiples, o embarazo previo, transfusiones de sangre reciente. También se han realizado protocolos para reducir los niveles de anticuerpos mediante valga la redundancia, protocolo dependiendo, claro, del centro. Hay algunos protocolos de sensibilización que se basan en categorías en cuanto a las dosis altas de inmunoglobulina y anti-CD20 y otro protocolo como dosis baja de inmunoglobulina con plasmaféresis, asimismo como el uso de bortezomib y el uso de bortezomib. En cuanto a aquellos candidatos que han tenido trasplante previamente, el trasplante previo no son contraindicaciones para el trasplante. Sí, como dije anteriormente, se debe de obtener o sea, saber cómo fue el curso del trasplante previo, o sea, las complicaciones, la causa de la pérdida del halo injerto, también la adherencia al cumplimiento. La mayoría de los centros vuelven a trasplantar candidatos adecuados, aunque los segundos y también los posteriores trasplantes estén asociados con una mayor tasa de falla del halo injerto. La mayoría de los centros no van a requerir o no requieren lo que es un tiempo mínimo de espera antes del segundo o tercer trasplante. Es posible que aquellos pacientes altamente sensibilizados, como dije anteriormente, tengan que esperar más para encontrar un riñón compatible con un donante fallecido, aunque el sistema actual de asignación de riñones favorece a los receptores altamente sensibilizados con un PRA mayor del 98% a un intento de reducir su tiempo de espera.
Por lo tanto, el donante y también el potencial receptor debe de estar informado con respecto al mayor riesgo de la enfermedad recurrente. Por eso dije anteriormente con respecto a la sección informativa que se le debe de explicar al paciente de forma llana con respecto a la enfermedad recurrente y claro, tener los resultados de la biopsia. Es muy, muy importante. Aquellos candidatos con otros trasplantes de órganos sólidos, aproximadamente el 20% de los receptores de trasplante de órganos sólidos no renales pueden desarrollar o eventualmente desarrollan enfermedad renal en etapa terminal, ya que es una combinación de una lesión renal aguda y crónica preexistente, asimismo como la toxicidad al carcinoma urínico, también a la diabetes post-trasplante y otros factores. Estos pacientes pueden convertirse en candidatos para trasplante de riñón y son similares en aquellos candidatos que no son trasplantados, excepto que se requiere o se puede requerir lo que son meses y años de inmunosupresión. Por lo tanto, estos pacientes son muy susceptibles a lo que es la complicación infecciosa, a la malignidad de la inmunosupresión y se le debe de advertir, se le debe de orientar al paciente. Por lo tanto, estos posibles candidatos va a depender de la función del órgano originalmente trasplantado, también de la expectativa de vida y el grado de rehabilitación. Ya con respecto a la pertinencia de la etiología de la enfermedad renal a la evaluación del trasplante, la etiología de la enfermedad renal debe de documentarse como parte de la evaluación inicial, ya que el riesgo de recurrencia de la enfermedad renal primaria en el riñón trasplantado va a depender de lo que es la enfermedad específica. Aunque el tipo de enfermedad renal original no es una contraindicación para el trasplante. El médico sí debe de ser consciente de que muchas enfermedades pueden reaparecer a lo injerto y es muy probable que puede causar una falla del mismo. La falla o el fracaso temprano de un trasplante previo, un trasplante de riñón previo, debido a una enfermedad recurrente, generalmente se considera como una contraindicación relativa para el trasplante, a menos que haya nuevas terapias disponibles para evitar, ¿verdad?, el riesgo. Esta es una tabla, o sea, un pequeño resumen con respecto a aquellas enfermedades que son recurrentes después del trasplante, el porcentaje, el riesgo. Por ejemplo, en la focal segmentaria tiene un riesgo de recurrencia de un 20 hasta de un 40%. Aquellos candidatos a trasplante con una focal segmentaria primaria tienen una alta incidencia de recurrencia después del trasplante. Las probabilidades de recurrencia, se habla de que en aquellos pacientes jóvenes, aquellos pacientes también que tienen un antecedente de proteinuria masiva, un síndrome clínico, un síndrome nefrótico, aquellos que tuvieron una progresión rápida de la enfermedad renal en etapa terminal, aquellos pacientes también que tienen una variante colapsante y que en el momento, o mejor dicho, en la biopsia renal se haya demostrado hipertrofia mensagial, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que son secundarios, por ejemplo, por anefropatía por reflujo, toxicidad de los medicamentos, la obesidad, por ejemplo, no se repiten después del trasplante. En este caso se ha sugerido plasmaféresis antes del trasplante y también en el periodo inicial, luego del trasplante, que puede reducir lo que es el riesgo de la enfermedad recurrente, pero su efectividad aún no ha sido comprobada. También en la nefropatía por inmunoglobulina IgA, inmunoglobulina A, un porcentaje de un 40 hasta un 60%, la nefropatía membranosa hasta un 30%, la nefropatía diabética hasta puede de un 80 a un 100% por histología, la oxalosis, se habla de un 80 a un 100%, específicamente en aquellos que tienen una oxalosis primaria,
En estos pacientes se debe de hablar o considerar lo que es el trasplante combinado de hígado y de riñón. La granulomatosis con poliangeitis, un riesgo de menos de 20%, la enfermedad de Fabry, que puede llegar a un riesgo de recurrencia menor de un 5%. El trasplante en estos pacientes es el tratamiento de elección. Ahora, siempre y cuando no tenga una enfermedad sistémica grave. Ahora, en los pacientes que tienen un síndrome de Alport, por ejemplo, la supervivencia del injerto no se ve afectada, pero sí se le debe de advertir al paciente que puede tener la posibilidad de desarrollar una enfermedad antimembrana basal glomerular clínicamente significativa que puede ocurrir al injerto, pero generalmente sin afectación pulmonar. Y también con respecto al lupus puede haber un riesgo de recurrencia de un 3 a un 10%. Bueno, hasta aquí mi conferencia. Las informaciones que acabo, ¿verdad?, de decir son de UpToDate, Brenner y también el libro de trasplante renal de Danovich. Perfecto, Francesca. Déjame detener la grabación.